Pero me da muchísimo gusto que en la línea telefónica se encuentra pues un queridísimo colega y amigo, el doctor Eduardo Andrade, constitucionalista, exabogado general de la UNAM, compañero mío en Televisa durante muchos años, y mi jefe también durante varios años en otros espacios que tuvimos también radiofónicos. Querido Lalo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? Siempre tu amigo, siempre buenos amigos. Yo de veras te admiro, te respeto, sabes que te quiero mucho desde hace muchos años en nuestras tareas en los medios, y aquí estoy a tus órdenes, además de desearte un magnífico año, así que como a todo el auditorio. Igualmente, querido Lalo, ya sabes que es recíproco, y bueno, pues ha sido muchas cosas: senador, diputado local, federal, estuviste al frente de alguno de los organismos deportivos, tienes una carrera muy larga, pero dentro de esa carrera yo recuerdo que fuiste abogado general de la UNAM, y por eso te llamé, porque te he escuchado en otros espacios con un punto de vista diferente al que ha permeado en los medios y que me gustaría compartir contigo con respecto al presunto plagio de la ministra Esquivel, que para la UNAM ya es un hecho consumado, y lo que la gente se pregunta es qué va a suceder, qué debería de suceder. ¿Debe renunciar? La Suprema Corte debe de conminarla a que renuncie. Habrá algunas consecuencias penales por el tema del plagio, y pues sobre todo el hecho de que la UNAM diga de que ellos no tienen forma de retirarle un título, cuando hay quienes dicen, bueno, pues si ellos lo dan, tienen mecanismos para darlo, también tendrían que tener mecanismos para retirarlo. ¿Cuáles son tus puntos de vista con respecto a estos temas? Sí, fíjate, Miguel, que ahí hay un primer elemento que hay que aclararlo. No hay una resolución definitiva, ni un fallo, ni se puede considerar un hecho consumado la idea de que existiera un plagio. Esto se ha interpretado y hay una ola de opiniones en los medios y en las redes sociales a partir de la redacción que se lee a veces parcialmente de los comunicados que ha dado la UNAM. Pero si lo vemos con atención, ¿qué dice el comunicado de la FES Aragón? Que se ha emitido un dictamen académico. Un dictamen académico no es ni un fallo, ni una sentencia, ni una resolución del tribunal universitario, ni de ningún tribunal. Es una opinión, como lo es todo dictamen, en el sentido de que, de acuerdo al análisis que ellos han efectuado, consideran que la alumna de aquel tiempo, Esquivel, copió la tesis que se había presentado con anterioridad. Ese dictamen se supone que forma parte, y lo dice el propio comunicado, quito el se supone, dice el comunicado que se remitirá a las instancias correspondientes. Uh-huh. ¿Cuál es la instancia en este correspondiente? Caso sería la Secretaría de Educación Pública. El tribunal universitario es la instancia que en todo caso tendría que resolver, no sobre el contenido de la tesis en sí, sino sobre la eventual responsabilidad de la maestra Rodríguez Ortiz, que es la única que puede ser juzgada por el tribunal universitario porque tiene condición de personal académico. Los exalumnos, los egresados, no pueden ser juzgados por el tribunal universitario. A ver, me detengo un momento aquí en la directora de tesis por las otras tesis que también aparentemente habían sido copiadas o plagiadas, sí. Lo cual hablaría de un mercado de tesis. Yo estudié en la preparatoria número 7 y recuerdo que había profesores que vendían los exámenes, o a veces a cambio de una botella, o a veces a cambio de un regalo, vendían los exámenes o pasaban a los alumnos en los extraordinarios. Y yo conocí muchos jóvenes que en mi época eran porros en diversas instituciones de la UNAM, sobre todo en las preparatorias, en los SHs, y después misteriosamente todos eran abogados, ¿no? Titulados. Entonces se habla de un mercado que siempre ha estado ahí, o que pudo haber estado ahí, pero que no se había vuelto a retomar el tema hasta ahora que surge toda esta polémica, Eduardo. Sí, pero tú lo has dicho, Miguel, pudo haber estado ahí, es una presunción que no tiene ninguna prueba, salvo la referencia genérica que tú has hecho, y que efectivamente hay una percepción de que existió o existe, pero es una presunción que no se puede llevar al extremo de pensar que eso fue el motivo de la existencia de esta duplicidad, sobre todo si consideramos, y aquí creo que es muy importante saber, que esta maestra incluso recibió un premio el año pasado de manos del rector después de 40 años de servicios a la universidad.
De modo que presumir que se trate de una persona que vende una tesis es algo que no tiene por lo menos un sustento concreto respecto de esta maestra. Y ella misma ha aceptado que como procedimiento de trabajo le pasaba material de un alumno a otro mientras estaban haciendo tesis que ella dirigía sobre la misma materia. Esa aceptación está dicha públicamente y en la averiguación que se efectuó en la Procuraduría. También tenemos como elemento el hecho de que el propio licenciado Ulises Báez, autor de la tesis que se considera primaria u original, acepta que empleó ideas o partes del trabajo de una alumna a la que no conocía, pero que sabe que es ahora la ministra Esquivel. Él lo acepta, incluso lo dice en una entrevista que se publicó. Claro. Lo que yo he defendido ahí, Miguel, es que por lo menos hay una duda razonable respecto de si efectivamente la tesis de la alumna Esquivel, que se registró, y eso también está probado, desde 1985, y el capitulado correspondiente desde entonces se registró, hay una duda razonable sobre si, con base en lo que dice la maestra, lo que acepta el licenciado Báez, lo que presentó como documentación la actual ministra Esquivel, deben llevar a determinar no que los textos sean muy parecidos o iguales en el 90% o en el 80%. Eso es el principio de la investigación. Y a lo que llegó la conclusión del Comité de Integridad de la FES es a esa igualdad. Pero ellos hablan de la hablan de una estructura, debe ser materia de una controversia ya en el tribunal universitario. Todo dictamen de algún experto tiene que ser primero valorado. ¿Cuáles fueron los expertos? ¿En qué eran expertos? ¿En documentoscopía, en grafoscopía, en lingüística, en letras? ¿Qué expertos llegaron a la determinación de que un trabajo es copia del otro? Claro. Ahora, y eso faltaría todavía controvertirlo con otro dictamen. Entonces, estamos conversando con el doctor Eduardo Andrade, constitucionalista, y entre otras muchas responsabilidades que ha tenido, ex abogado general de la UNAM. Con respecto al testimonio notariado que presentó la ministra, ayer el licenciado Armando Mastachi Aguario, quien es el titular de la notaría 121, pues se deslindó diciendo que él identificó, dice: una vez que quedó debidamente identificado el señor Edgar Ulises Báez Gutiérrez, mi participación se limitó única y exclusivamente a dar fe de su puesta de firma y reconocimiento del contenido de un documento que me exhibió en ese momento, por lo que yo como notario no avalo el contenido del dicho documento, avala la personalidad de quien supuestamente se ostentó como Edgar Ulises Báez Gutiérrez. Yo ayer preguntaba, ¿y por qué tardó tanto el notario en salir? No, pero además, una cosa muy interesante, Miguel, lo que dice el notario refuerza lo que ha señalado en los escritos que se presentaron ante el comité la propia ministra y la maestra. Es muy curioso, fíjate, ¿qué dice el notario? Me constituí en el domicilio de esta persona. Sí. La identifiqué, supe que se trataba del señor Ulises Báez. Después, el señor Ulises Báez, en mi presencia, dice el notario, ratifica el contenido del documento, justo donde dice que usó partes del trabajo de la ahora ministra Esquivel. Ratifica el contenido, fíjate, déjame terminar esta parte muy importante, ratifica el contenido del documento y lo hace constar con su firma, de la cual da fe el notario. ¿Qué es lo que está? El notario hace ahí no quiero ponerle un adjetivo, pero ¿qué es lo que dice en el fondo esa manifestación del notario? ¿Y qué es lo que un notario hace? Él dice, yo certifico que este señor firmó un documento que es y ratificó su contenido. No sé si el contenido es verdadero o no. Bueno, pues evidentemente. Claro. El notario dice,
Yo no puedo certificar que es cierto lo que él dice, pero ahora puedo certificar que es cierto que lo dice. No sé si sí, claro, te entiendo, ¿no? Muy claro. Ahora sí sigue abierta la duda porque como él dice que no puede presentar documentos que prueben que esta persona que se identifica como Edgar Ulises Báez Gutiérrez es esa persona, entonces él tendría que presentar o fotografías o videos o algún documento, pero dice que no lo puede hacer salvo que se los requieran de manera legal alguna autoridad. Entonces eso ya lo presentaron ante la Procuraduría en las copias de la averiguación, o como se llama ahora, carpeta de investigación. En las copias que presentó la maestra, yo ya las vi, Miguel. Yo vi las copias, ahí están las fotos del notario en el domicilio del señor Báez. Juntamente ese Edgar Ulises, aunque él después le dijo a un medio que él no había hecho esa carta y que no había presentado ese testimonio. Entonces, eso también está en duda, pero como tú dices, todo esto sigue abierto. Yo nada más te quería comentar un último punto, Lalo. Sí. Ayer hubo un pronunciamiento del Consejo General de la Abogacía Mexicana sobre la resolución de la UNAM respecto de la tesis de la ministra Esquivel. Hay que decir que este consejo está integrado por el Colegio de Abogados, la Barra Mexicana y otras asociaciones, y en su último párrafo dicen: independientemente de las implicaciones jurídicas y de los procedimientos que se deberán seguir, la permanencia de la ciudadana Esquivel Moza como ministra de la Suprema Corte de la Nación afecta gravemente el prestigio de nuestro alto tribunal y por tanto es éticamente insostenible, es decir, moralmente su reputación pues por lo pronto está en entredicho y esto pues afecta desde luego también la imagen o la credibilidad de la Suprema Corte de la Nación. ¿Compartes esa opinión, Lalo? No, de ninguna manera. Al contrario, Miguel, a mí me preocupa que abogados de nivel que dirigen colegios importantes falten a la ética. Quien falta a la ética es justamente quien, siendo abogado y sabiendo que la presunción de inocencia nos beneficia a todos los gobernados en el país, emitan un juicio ético sin sustento jurídico, que se convierte en una falta a la ética, porque los abogados deberíamos trabajar siempre con base en actos firmes de tipo jurídico o con elementos normativos que demuestren que hay una falta al derecho. Si se condena a una persona simplemente sin dar ni un argumento jurídico, porque no lo tienen, ellos mismos lo reconocen en su texto, que al margen de lo jurídico, ¿cómo van los colegios de abogados? Y mira que yo les tengo gran respeto, pues yo dirigí esa área durante 3 años en la SEP, la relativa a los colegios. ¿Cómo un colegio de abogados puede decir, oigan, no hay una base jurídica, pero éticamente creo que debería renunciar? Pues es una posición antiética condenar a una persona sabiendo que no hay elementos jurídicos para ello. Claro, aunque bueno, pues entonces desde tu punto de vista esto sigue abierto, hay todavía muchas dudas, muchas indefiniciones, y precisamente por eso te llamé, querido doctor, porque tú tienes un punto de vista fundamentado, jurídicamente hablando, académicamente hablando, y era importante también compartir tus puntos de vista con el auditorio, lo cual te agradezco mucho. No, hombre, yo te agradezco a ti, Miguel, de verdad. Te deseo lo mejor para este año. Y pues estaremos hablando más adelante, si tú nos los permites, precisamente para ir abonando todo lo que sucede al respecto. Claro que sí, cuantas veces lo indiques, Miguel. Te mando un abrazo. Un abrazo, un saludo un abrazo grande, es el doctor Eduardo Andrade.